La rebelión de los artesanos, una serie de radioteatro histórico. Creación y producción del Grupo y Semillero de Investigación en Teatro y Memoria Histórica, TIM. Hoy presentamos Capítulo 3. El Día de la Acción. En el capítulo anterior vimos cómo la joven Serafina llegó a la capital en pos de su marido, y para reencontrarlo debió vincularse con los artesanos rebeldes, en medio de peleas callejeras, consignas y protestas. La víspera del levantamiento popular, la agitación social y el conflicto político llegaron a su cota máxima y nos pusieron al borde de un pronunciamiento militar, característico del siglo XIX. El historiador Darío Ortiz Vidales, biógrafo de José María Melo, describió la actitud de este general al momento de iniciar el alzamiento, luego de concluida la recóndita reunión con el presidente Obando en el Salón de las Musas. Fragmento del libro Melo, la razón de un rebelde, del historiador Darío Ortiz Vidales. El general Melo ordena tocar a botacilla. Las notas del clarín rompen vibrantes las tinieblas de la ciudad aterida y ponen en actividad la guarnición. Cerca de la puerta del cuartel se sienta en un banco cabizbajo y pensativo. Pasan largos minutos. De su próxima orden depende el futuro del país y sus consecuencias son imposibles de prever. Van a dar las 11:30. De pronto Melo se yergue y da orden de montar. Él mismo salta sobre su caballo zaino, le hace rastrillar el empedrado y por el amplio portalón del cuartel sale a la plazuela de San Francisco, seguido de 300 húsares de caballería, vestidos con uniforme europeo. Toman la calle de la Carrera en dirección a la Plaza de Bolívar, a donde han llegado ya la artillería y los artesanos convertidos en milicias populares. Melo, vistiendo gran uniforme, pasa revista a las tropas profesionales y populares, haciendo caracolear su caballo. Luego domina la bestia con las riendas, se afirma sobre los estribos y empuñando el sable grita a todo pulmón en medio de la madrugada sabanera: ¡Abajo los Gólgotas! Se ha iniciado el alzamiento. Bogotá, Plaza de Bolívar. Mire quién era su amigo, Ginita. ¿Cuál amigo? Pues el general Melo, tan elegante con su gorro de plumas. Muy pincha usted. No moleste, Conchita, eso fue un accidente nomás. La Serafina tiene su angelito que la cuida. ¡Silencio, silencio! ¡Va a hablar el general Melo! ¡Shh, callaos! Granadinos, ha llegado la hora de recobrar nuestra libertad. Marchemos unidos y el triunfo es nuestro. Mas, al ahogar el monstruo de la anarquía, no teman que la opresión militar lo reemplace. No teman que la violencia y la venganza acompañen estos pasos dolorosos de los pueblos hacia la conquista de sus libertades. Los convoco a todo para la libertad. ¡Viva el general Melo! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del pueblo! ¡Viva! Así, con su respectiva proclama, podemos decir que el pueblo artesano por fin obtuvo una victoria. Una victoria que ha sido calificada como golpe de cuartel, flagrante traición, alzamiento popular, revolución socialista, sublevación militar, etc. Episodio que ha querido ser borrado de la historia con premeditación y alevosía. Cuya ocurrencia incluso es puesta en duda. Y que se ha librado del olvido solo porque algunos, como María Serafina, insistieron tercamente en preservar la memoria. Empuñando el sable grita a todo pulmón: ¡Abajo los Gólgotas! Nadie se había percatado de que estaba amaneciendo. Justo a las 5 de la mañana, aún oscura la plaza, las campanadas redoblaron desde la catedral y alzaron sus voces los cañones, disparando salvas incontables para decir a todos los vientos que había nacido un nuevo tiempo. Efímeras campanadas no redoblaron más allá del amanecer. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, Obdulio? ¡Tiembla la tierra, amigo! ¡Son disparos de salva! No temas, su merced, son amigos. Es el pueblo que levanta su voz, Ginita, para avisarle a los ayotistas que se despertó y que está rebelde. No se admite ya el olvido, no se acepta ya la muelle, la blanda historia oficial que desconoce la vida, que desconoce la vida.
de la moneda al revés, la cara que queda oculta, la que se purgó en la peste, la que estuvo en cuarentena, es la que vale la pena, la que vamos a contar. Se cerraban los talleres, se arruinaban las familias, la competencia era pura, desocupación segura. La competencia era pura, desocupación segura. La competencia era pura, desocupación segura. No se admite ya el olvido, no se acepta ya la muelle, la blanda historia oficial que desconoce la vida, que desconoce la vida. Vivir se cobraba caro y la vida se vendía. Desde lejos la importaban, la vida no se podía. Desde lejos la importaban, la vida no se podía, la vida no se podía. Al por mayor y al de tal, la vida no se vivía. La compraba el que tuviera, vivir ya no era alegría. La compraba el que tuviera, vivir ya no era alegría. La compraba el que tuviera, vivir ya no era alegría, vivir ya no era alegría. Los sucesos que siguieron al pronunciamiento son motivo de debate. Al preguntar sobre el proceder de Melo en el poder, encontramos información contradictoria. Escuchen lo que nos dijo la historiadora Maruja Benítez, miembro de número de la Academia. El dictador Melo, necesitado de recursos para financiar su aventura, despachó varias comisiones en busca de los comerciantes y financistas de la época. Muchos habían abandonado la ciudad o habían logrado refugiarse en las legaciones diplomáticas. Al no encontrarlos, los guachas despedazaron puertas y enseres de las casas. Reacción comprensible al verse burlados de esa manera. Y lo siguiente nos dijo el profesor Cancino, a quien ustedes ya conocen. En medio de la agitación, el general Melo envió a la Guardia Cívica y a los húsares a las casas de los agiotistas con la orden expresa de impedir el saqueo y la violencia para hacer efectivos los empréstitos forzosos que ordenó el nuevo gobierno. Y ahora la profesora Benítez. No era una dictadura, era una sublevación de sargentos, expresión de un ejército resentido en busca de poder y reconocimiento. Un golpe de cuartel sin más fundamentos que las bayonetas, y las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. Finalmente, profesor Cancino. Fue una revolución popular en toda regla. Los fundamentos los tenía el pueblo, representado por la clase artesanal y el ejército de origen bolivariano, a quienes los partidos políticos y sus dirigentes no tuvieron en la cuenta. La mañana del 17, Melo mandó también una comisión a Palacio con la finalidad de insistir a Obando para que asumiera la dictadura. Estaba integrada por Francisco Antonio Obregón, de quien algunos dicen que fue el autor intelectual de la rebelión, Germán Gutiérrez de Piñeres, uno de los famosos alacranes, y por los democráticos Miguel León y Camilo Rodríguez, líderes artesanos. Bogotá, a las puertas de la Casa Presidencial. General Obando, señor presidente, atienda a su pueblo. Retírense, señores. El presidente no los puede atender. Señor presidente, ¡de la cara! ¡No se esconda! ¡Presidente Obando! Aquí estoy. Evitemos los escándalos, señores. Sería deplorable en la situación por la que pasa este país. El presidente no tiene nada que esconder, pero no puede esperar nada de un pueblo que lo traiciona. ¿No les parece? Si es así, acompáñenos y asuma el mando. Nos ponemos a sus órdenes, señor presidente. Yo nunca aceptaré un mando como ese, porque siempre combatí por la ley escrita y hago mis votos a la salvación de esta república. Más no puedo hacer. ¿Así abandona a los que lo han defendido y han peleado por usted? Usted me ha defendido, León, pero ahora contribuye a derribarme. Entonces no lo reconocemos ya a usted por presidente ni por nada. ¡Viva el gobierno revolucionario! ¡Viva el presidente Melo! ¡Viva los artesanos! ¡Abajo los agiotistas!
Obando no aceptó la dictadura, pero tampoco hizo nada para controlar la rebelión, aunque Ovaldía, el vicepresidente, se lo pidiera. Ya era tarde. Melo tomó el poder en su lugar como supremo jefe del Estado. El mismo Melo mandó luego encerrar a Obando en su propia casa. Los gólgotas tuvieron que buscar asilo para ponerse a salvo, mientras los democráticos se tomaron el poder. Es un golpe. No de un hombre. Es un grito. No de un niño. Es un pueblo. Es un legado. Artesano es su llamado. Es un artesano. Es un artesano. Es un arte innato. Es un arte innato. Es un arte antiguo. Es un arte antiguo. Que hemos olvidado. Los acontecimientos de abril de 1854 repercutieron en todo el país. Para ver la conmoción que atravesó Colombia, pedimos a los semilleristas que documentaran lo que estaba pasando en las provincias. Creamos una especie de corresponsales, destacados en los sitios estratégicos, para reconstruir el mapa histórico de la rebelión de los artesanos. ¿Qué está pasando en Zipaquirá, muchachos? Días antes del 17 de abril, ya había conmoción en Zipaquirá. Se sabe de la situación en Bogotá y se esperan los acontecimientos, que necesariamente pasarán por las salinas y el control de sus rentas. Zipaquirá no duerme tranquila desde que los artesanos se tomaron el gobierno en Bogotá. Es inminente su llegada en pos del oro blanco de las minas. ¿Y en el sur del país qué ocurre? En el viejo Cauca se ha desatado una ola de violencia inesperada. Por los caminos cercanos a Cali o a Palmira aparecieron bandas de antiguos esclavos, indígenas y campesinos sin tierra que, armados con sus riagos o perreros, castigan a los hacendados que se han quedado con las tierras comunales de los ejidos. En Popayán, los presbíteros Manuel María Alaix y Teodoro Sandoval, a la cabeza de 400 hombres, deponen al gobierno y atacan a gólgotas y conservadores. Enfrentados a fuerzas superiores se disuelven, pero enterados de los sucesos de Bogotá se sublevan nuevamente. Se les unen los hombres que siguen a Manuel Antonio Alegría y completan 600 entre soldados y milicianos que buscan contactarse con rebeldes de otras localidades sureñas. De tierra adentro llegaron más de 700 indígenas armados con fusiles. Siguieron al indígena coronel José María Gauinaz y se juntaron con los rebeldes para enfrentarse con el ejército constitucional que los derrotó el 21 de mayo. Sin embargo, a finales de este mes todavía resisten los democráticos encabezados por Alaix y Alegría en un predio a pocos kilómetros de Popayán. Así es, luego de 6 días de sitio son tomados prisioneros, faltando poco para la llegada de José Hilario López a la Ciudad Blanca. ¿Y cómo ocurrieron las cosas en la costa atlántica? En Ciénaga, un grupo de indígenas, acaudillado por Francisco Labarcés, se apoderó del armamento de los constitucionales y permanece en el pueblo de San Juan durante varios meses sin que puedan ser derrotados. En Cartagena, el gobernador Nieto se negó a reprimir a los alzados, con lo que apoya tácitamente la rebelión. Por ello, en la Cámara lo van a juzgar después. En Antioquia se sublevaron los democráticos cuando supieron del alzamiento en Bogotá. Algo similar ocurrió en Santander, donde figura un grupo de melistas a órdenes del general Martiniano Collazos. Escuchemos a un artesano que enfrentó al gobierno constitucional en diversas zonas del país. Nosotros los artesanos nos negamos a abandonar los telares, las fraguas, los chircales y preferimos morir luchando al pie del único medio de subsistencia que tenemos. Y en medio de este huracán, Serafina, nuestra protagonista, Obdulio y sus nuevos amigos se comprometen cada vez más con la causa rebelde. Su testimonio en los cilindros de fonógrafo que encontramos y pudimos restaurar no solo contiene un mensaje, sino una memoria detallada que sobrevive hasta nuestra época, historia que nadie podrá borrar. La actividad era intensa. Tuvimos que multiplicarnos para asumir las tareas necesarias. El cansancio no existía. Yo creo que era el amor, que todo lo hace posible. Había compromiso, confianza, diligencia, desprendimiento y generosidad. Los artesanos solidarios y potentes habíamos sido capaces de alcanzar la victoria y debíamos mantenerla. Sí, yo era ya una artesana democrática y participaba de sus sueños y sus acciones. Entonces vino el viaje a Zipaquirá con el ejército, llenos de temores y expectativas. Bogotá amanece en el barrio de las Nieves. ¡Ay, ay, 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 ay! Oiga la jeta que se despiertan. Pues me estrompé la espinilla. Oh, ¿que no miran dónde ponen las patas? ¿Quién se les ocurre meterse entre las gallinas? Pues a usted. ¿No quería que lo sorpresáramos bien temprano para hacerle la chanza? Está bueno, pero ya los despertamos. ¿Quién anda por ahí? La Bregonas.
Gallinas, Odulito. Emeterio. Y Rudincio. ¿Qué hace levantados tan temprano? Parte y al hijo ligero traímos del cuartel. ¿Y eso qué significa? Que toca hacer maleta. ¿Por qué hasta ahora? Que se acabó la trijulca y nos vamos para las casas. ¿Qué es lo que dice Rudencio? Que Ñojo Bandino se amistó con Don Melo. Y Ño López ya no nos quiere en fritura y devuelve los ejidos. Que Maizcachocha nos deja los ajusiles en prenda y su pariente Argolea nos va a ir a dar cuelga. ¿Qué? Como lo oye, Ginita. Buenos días, don Maximiliano. Que don Ovaldía ya no nos arregaña ni nos mete al pote. Y Ño Murillo no nos da juguete con el parecito Lorenzo. Y lo mejorcito, Ju Mercedes, que Ño Floripondio González cerra la tienda y ya no expende más cacirolas ni jarrebujos franchutes. ¡Ay! Eso es cierto, Obdulio. Tanto como que el general Herrera nos espera en Zipa con un piquete. ¿Cómo se enteró, Dulito? Ya, no más chanzas. Apure más bien con el alijo, que nos toca hacer camino mañaneados. ¿Usted viene, Finita? Sí. No. Va a haber combate. Ya está decidido, Maximiliano. Entonces, a Zipaquirá por el piquete de Herrera. ¡Eso, que viva la ritanga! ¡Que viva! No se admite ya el olvido, no se acepta ya la muelle, la blanda historia oficial que desconoce la vida. De la moneda al revés, la cara que queda oculta, la que se purgó en la peste, la que estuvo en cuarentena, que es la que vale la pena, la que vamos a contar. Porque se alzaron las plazas y las voces de los pueblos que traían en la frente el sueño de su destino. Trabajo, gritos y rejos y contaban los viajeros que había ocurrido algo nuevo en la tierra colombiana, que en la tierra colombiana se movieron los trebejos. Lucharon los artesanos defendiendo su pellejo y marcaron su camino, marcaron nuestro destino. No se admite ya el olvido, ya no se admite el olvido, no se admite ya el olvido, ya no se admite el olvido, ya no se admite el olvido, no se admite ya el olvido, ya no se admite el olvido, no se admite ya el olvido, ya no se admite el olvido. Rebelión. No se admite el olvido. La rebelión de los artesanos, una serie de radioteatro histórico. Creación y producción del Grupo y Semillero de Investigación en Teatro y Memoria Histórica, TEAM. Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hoy escucharon Capítulo 3, El Día de la Acción, con la participación especial de Diego Zamora, Carlos Araque y Luis Reina. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de radio ciudadanas, Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos.